Entonces tengo aquí mi columna A ver. que se titula La Tierra Prometida y dice así: ambos pakistaníes, ambos padres de familia, ambos emigrantes. Abdul Jabbar, de 39 años, y Shahzada Dawood, de 48, compartían un sueño: el mar. El panadero Abdul sabía que una enorme masa acuática separa su país de Europa, esa tierra prometida donde aspiraba a encontrar trabajo para aliviar la pobreza de su familia y rebuscar un mejor porvenir. Atravesar el Mediterráneo, superar la barrera oceánica y unirse a la legión de inmigrantes que se sientan cada año en Europa equivalía a una nueva vida. Shahzada, hombre de negocios multimillonario, también tenía la imagen del mar clavada en la frente, pero no para atravesarlo, sino para penetrarlo. Quería explorar sus aguas oscuras y profundas, esas arenas silenciosas donde yace el más majestuoso buque de su tiempo, el Titanic, desde aquel 15 de abril de 1912, cuando zozobró con 1.500 pasajeros a bordo. Desde niño, Dawood había escuchado la historia del arrogante coloso que en su periplo inaugural se fue a pique al chocar contra un témpano de hielo en el Atlántico Norte. Ahora podría visitarlo. El momento ideal para ambos era el verano del 2023, la estación en que resultan más fáciles y menos inseguras las travesías. Para descender a las comarcas abisales con su hijo Sulemán, de 19 años, la fotografía de ellos está por ahí en la columna, Shahzada adelantó $500,000, los dos puestos. Abdul, para cabalgar las olas, pagó a los piratas de la clandestinidad $77. El 9 de junio, viernes, se hizo a la mar desde el escondido puerto libio. Apretujado, Abdul, con otros 800 soñadores, enfiló hacia Europa a bordo de un inestable buque pesquero. Abdul solo conocía a algunos de sus 25 paisanos de Kyorata, una región montañosa y pobre. Exactamente una semana después partió de San Juan de Terranova, Canadá, una embarcación que remolcaba el más moderno sumergible concebido por la ciencia, el Titán, ominoso nombre si consideramos lugar y circunstancias. Supuestamente hermético, fabricado en titanio y fibra de cartón, medía lo que una volqueta y pesaba lo que 15 vacas. Era el único ingenio capaz de descolgarse casi 4 kilómetros mar abajo con los Dawood y los 3 sabios en profundidades marinas. Esos 3 sabios eran el capitán Hamish Harding, de 55 años, legendario magnate de aires y de aguas, aviador famoso, capitán famoso. El historiador francés Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, apodado Mr. Titanic. Y Stockton Rush, de 61, fundador de Ocean Gate, la empresa especializada en viajes científicos y comerciales al fondo del mar, en lo posible de ida y vuelta. Desde 1985, cuando una comisión científica localizó y fotografió los restos del portentoso buque unido, se han multiplicado las inversiones que 73 años antes realizó lentamente el Titanic con su carga de máquinas, comida, muebles, cuadros, vajillas, ropa, micas de porcelana y cientos de ahogados. Queda poco. El tiempo y las bacterias se han comido buena parte del tesoro. Los saqueos han hecho el resto. Bien lo saben decenas de oceanólogos, ingenieros navales, marineros estudiosos y camarógrafos que descendieron los 3.800 metros. También impertinentes y osados multimillonarios, como Shahzada. Los indocumentados del pesquero y los pilotos del sumergible más avanzado de la historia sabían que su aventura estaba rodeada de amenazas. Entre 2014 y 2021 el Mediterráneo se tragó a 23.150 inmigrantes sin papeles. Los coyotes de mar a menudo los lanzan al agua lejos de la costa. No han valido los comunicados de las autoridades europeas, las amenazas de los gobernantes autoritarios, ni las plegarias y regaños del Papa. Entre la certeza del hambre en casa y la apuesta por una vida menos miserable, miles escogen esta última. Casi todos son de piel oscura, sin bienes ni porvenir. Los viajeros de la aldea de Abdul hicieron colectas o gastaron sus ahorros para comprar un tiquete hacia el norte. La mayoría dejaron mujer e hijos con la promesa de llevarlos un día a algún paraíso esquivo. En cuanto a Titán, ahora, cuando ya es tarde, se conocen múltiples alarmas y advertencias sobre los peligros que ofrecía el curioso aparato. En el gran cementerio salado, unos mueren por ricos y otros mueren por pobres. La ilusión de Abdul y la marejada humana que desestabilizó la barcaza empezaron a naufragar el martes 14 al mediodía, cuando el motor se detuvo. Por la noche era evidente que no iba a arrancar más
y aún estaban a horas del continente. Al parecer, los barcos de la Armada griega, en vez de ayudarles, huyeron del problema. A las 2:06 del viernes, 2:06 de la madrugada del viernes, el buque zozobró. Pocos de los 800 pasajeros sabían nadar. Casi ninguno llevaba chalecos salvavidas. Varias embarcaciones comerciales, atendiendo las leyes del mar, acudieron al rescate. Auxiliaron a 104 indocumentados y recogieron 82 cadáveres. De los demás, nada se sabe. Entre los desaparecidos figuran Abdul y otros 22 oriundos de Curata. El domingo 18 a las 4 a.m., mientras algunas ONG seguían buscando ahogados en los mares de Ulises, empezó a sumergirse en un punto entre la costa atlántica norteamericana y las islas británicas el Titán, con sus adinerados inquilinos. A las 5:45 a.m. se perdió todo contacto con él. La inquietud en tierra ya no era solo la comunicación con el capitán, sino la limitada despensa de oxígeno respirable que almacenaba la nave. Una legión de aviones, buques, drones, radares, submarinos y equipos sofisticados se empeñó en detectar la diminuta almeja en la inmensidad atlántica. El jueves 22 se supo que la insoportable presión suboceánica había reventado la cápsula, quizás desde el primer día. De ella y sus ocupantes solo aparecieron unos pocos hierros cerca de la chatarra carcomida del Titanic. En el fondo del mar, rodeados de arenillas grises que alguna vez fueron cadáveres, cadáveres milenarios, cadáveres centenarios, cadáveres de 1912 y de todas las épocas, cadáveres de la semana pasada, cadáveres de esta. Los restos de Abdul Jabbar y Shahzada Dawood son ya peregrinos de la única tierra prometida que con seguridad conquistaremos, la muerte. Ese es el paralelo que quise hacer entre una de las víctimas que murió en el Mediterráneo, al final el Mediterráneo y el Atlántico, pues estamos hablando de la misma agua salada, ¿no? Una de las víctimas que murió en cercanías de Grecia y la que murió entre el continente americano y el continente europeo. Sí, precisamente de eso hablaba Barack Obama y ha estado mucho en redes sociales, como la comparación entre esas dos circunstancias absurdas, ambas, y lo que representan. No sé si tuviste algo de eso, Juan Esteban. Sí, y me parece atroz esa diferencia y ese paralelo. En el caso del Titán, muchos han hablado de eso que se llama el síndrome de la ibris, que es lo que los griegos consideraban que era el pecado por excelencia, los griegos que no tenían una idea del pecado que es tan judeocristiana, sí sabían que hay una forma terrible de la arrogancia y de la desmesura, que es lanzarse a esos empeños que afrentan como el orden de lo natural. Y entonces vimos que 5 millonarios se lanzan a un proyecto arqueológico, a mi juicio un poco ocioso, pero pues cada quien verá en qué invierte su fortuna. Pero cuando uno contrasta eso con la forma en que el Mediterráneo, que antes significaba tantas cosas y hoy es un camposanto, y hoy es pues la fosa común más dolorosa que puede haber, sí nos muestra muy bien por qué el mundo está como está, ¿no? A los pobres inmigrantes que van en las pateras y que van en esos botes de miseria buscando una mejor vida, les cierran la puerta siempre en las narices y los dejan perecer sin contemplación. Mientras que a estos 5 archimillonarios, pues había que seguirles el rastro en las profundidades más absurdas de lo que somos como especie. Además, al lado de una cantidad de seres, unos seres acuáticos que no tienen nada que ver pues, con estos delirios que planteamos siempre los seres humanos, y todo lo referenciaban para saber muy bien por dónde iba bajando ese submarino. Le mostraban a uno que
cuál es la fauna marítima que iba marcando el nivel de descenso y realmente lo único que no tiene vida inteligente parecería ser que es la especie humana.